Uno de ellos estaba a 200 kilómetros de Amberes, las Ardenas. En 1940, memoria de triunfos para Hitler, si tan solo se repitiera la historia de las Ardenas. En la guerra hay que tener presente que no se puede ser fuerte en todas partes. El 12º grupo del general Bradley fue asignado a ciertas tareas y por lo tanto tenía que decidir dónde debería ser fuerte y dónde debería ser débil. Él consideró la situación y decidió que se esparcería en el sector de las Ardenas. Nos dijeron algunos de los hombres que estaban en las casas que llegamos a ocupar que era un sector muy tranquilo, que no pasaba nada, que de vez en cuando enviaban una patrulla o que se oía, a veces, disparos a la distancia y bueno, que era jauja. Yo no era un bisoño, que digamos, pero no había muchos en nuestra unidad que hubieran tenido alguna experiencia en combate. El 24 de octubre se me ordenó que me presentara con Hitler en su cuartel de la Prusia Oriental. Y él me informó a mí y al general Krebs, el jefe del grupo armado del centro, que me acompañó, que recibiríamos a finales de noviembre o a principios de diciembre fuertes refuerzos. Nombró 20 divisiones de infantería, 10 divisiones blindadas y muchas otras tropas especiales. Y nos prometió que estaríamos apoyados por la Fuerza Aérea con más o menos 3.000 aviones. Pero fuimos totalmente sorprendidos. Para el ataque en las Ardenas, Hitler, que ignoraban los aliados, había reunido a más de 500.000 de hombres. Para defenderse, solo se contaba con 80.000 americanos sin equipo ni experiencia. Parecía la repetición de mayo de 1940. La moral de las fuerzas ofensivas de Alemania era alta, y esto compensó, en mi opinión, la comparativa debilidad en armas y en tropas. Vimos la concentración de fuerzas y de tanques en gran número. Más tanques de los que habíamos visto en los últimos 2 años. Y también vimos aviones. Y luego vimos que las preparaciones se mantenían en gran secreto. Null Day, día 0, 16 de diciembre. Duró 1 hora y los aliados probaron lo que ellos habían hecho en Cassino hacía unos meses y en el Alamein hacía algunos años. La última gran ofensiva germana en Occidente había empezado. Hitler se jugaba el todo por el todo. Como simple soldado, al ver tanto equipo en el camino, pensaba, son más divisiones de las que creía que había. Por lo tanto, sentíamos todos que esta concentración de fuerzas podría ayudarnos a llegar a nuestra meta, que era Amberes. Había mucha neblina. La superioridad americana y británica no importaba en este tipo de clima, y por lo tanto pensábamos que tendríamos éxito.
sorpresa fue total. Era el inicio de un día de monumental confusión para los aliados, la peor que habían experimentado en toda la guerra. Aun cuando las primeras oleadas del Wehrmacht invadían las posiciones americanas a lo largo de las Ardenas, las discusiones en Versalles se interesaban más en las noticias de la muerte del director de orquesta, Glenn Miller, y menos en la posibilidad de una máxima ofensiva alemana en Occidente, la máxima desde 1940. Fue el día en que Eisenhower ascendió a generalísimo de las fuerzas aliadas, el día en que el mariscal de campo Montgomery pidió permiso para pasar la Navidad en casa. Ike estaba en la boda de su chofer esa mañana, jugaba al golf. Al avanzar el día crecía la similitud con aquel mayo de 1940. La fuerza arrolladora alemana, la velocidad y más que todo el caos en la retaguardia aliada. A las tropas sin experiencia se sumaba el embotellamiento de los caminos y evitaban que los refuerzos llegasen al frente. Se esparció el rumor de que los americanos entregarían parte de los prisioneros de guerra a los rusos, y eso ayudó a aumentar la moral y la voluntad de luchar. $7,000 americanos se rindieron en un día, la mayor claudicación masiva de yanquis en la campaña europea. Los noticieros alemanes hicieron su agosto. La neblina levantó un poco en el área donde estábamos, pero como a las 12 del día vimos que ya no podíamos avanzar, que ahora era cuestión de rendirnos. El teniente fue a hacer arreglos con el oficial alemán a cargo y regresó para decirnos que teníamos una hora para desmantelar o destruir nuestras armas o hacer agujeros y sepultar a nuestros compañeros, y para estar listos para bajar de la colina en una hora. Los primeros prisioneros americanos no sabían lo que estaba pasando. Vinieron a pedirnos pan. Les dimos pan y ellos nos dieron chocolate. Vimos que la resistencia de las tropas americanas era más fuerte de lo que pensábamos. El motivo por el cual habían podido avanzar en primer lugar era que no podía apoyarnos el comando de bombardeo. La visibilidad era casi nula y no podíamos ver a las tropas enemigas desde el aire. Pero en Nochebuena se dispersó la neblina y poco después llegaron los bombarderos y simplemente destrozaron a las fuerzas alemanas. Manteuffel no tenían gasolina. Les faltaban 200 kilómetros para llegar a Amberes. Inmóviles, eran el blanco perfecto, como moscas para los aviones aliados. O una matanza, escribió un general. Para Hitler,
aquello significaba el principio del fin. El fracaso de la ofensiva afectó la moral y por lo tanto el comportamiento de los soldados y también de los civiles. Y así contribuimos nosotros a apresurar el fin de la guerra. Con la ofensiva germana definitivamente detenida, los americanos del sur y los británicos del norte avanzaron hacia la Bolsa, que había sido formada dentro del frente de las Ardenas. La Bolsa, que dio a esta batalla su nombre, Battle of the Bulge, permitió que las fuerzas aliadas se unieran en enero de 1945. Ya entonces, el ejército alemán estaba totalmente desorganizado. La ofensiva invernal rusa había empezado 4 días antes. Ahora, el albur de Hitler en Occidente era considerado ya como un supremo desatino. Al jugársela, había debilitado sus defensas en el Oriente. Sin reservas de combustible, ni equipo, ni tropas, la potencia alemana se desmoronaba. Yo diría que el ataque de Hitler en la Bolsa llevó la guerra a su fin tal vez 6 meses antes de lo que se había previsto, porque los alemanes pudieron retroceder hasta el Rin, que era un verdadero obstáculo, pero no tenían nada con qué defender el Rin, porque en esencia el ejército alemán, las reservas del ejército alemán, las tropas móviles y las reservas fueron destruidas en la batalla de la Bolsa. Los soldados alemanes estaban cansados y tenían un solo deseo: terminar la guerra. Pero estaban dispuestos a seguir peleando para defender la retaguardia del frente oriental. Enero 20, 1945. Los tanques de Zhukov entran a Alemania por primera vez, a 160 kilómetros de Berlín. La ocasión se celebró con un saqueo particularmente violento de los pueblos cercanos. Ciudad tras ciudad al occidente del Rin fue despejada de tropas alemanas. Bonn, Koblenz, Heinz y, claro, Colonia. Para el 22 de marzo, ningún soldado alemán luchaba al oeste del Rin. Entre los aliados occidentales y el corazón de la Alemania hitlerista estaba solamente el Rin. Se hacían preparativos para cruzarlo.
noche recuerdo que esperaba en un puesto de mando cuando llegó la noticia de que la Guardia Negra estaba sobre el Rin. En cierto modo es un dato histórico, ¿verdad? Sobre el Rin.